para que quede allí la clase grabada. Entonces, la primera parte de la clase vamos a hablar algo que se llama bases y fuentes de información. Entonces, no sé si de pronto alguien tenga conocimiento sobre qué es una base o fuente de información. Para que de pronto habilite el micrófono y pues me mencione si tienen conocimiento, si saben, si creen que puede ser, para que por favor me diga. ¿Ninguno? Bueno, pues ahí. Es complejo desarrollar la clase así, pero pues igual están ahí conectados y voy a darles la clase. Las bases y fuentes de información son unos tipos de páginas web en donde toda la información académica, cuando se hace conceptual y académico, se hace referencia a la parte de todos los lugares donde se genera conocimiento. En ese caso, digamos que la universidad es uno de esos lugares académicos donde se genera conocimiento. Hay otro tipo de lugares, como son los colegios, centros de investigación, instituciones, donde pues se crea y se genera conocimiento y de acuerdo a ese conocimiento pues se redactan ciertos textos y esos textos son los que pues están en esta parte de estos buscadores académicos que son sitios web donde toda la información que está en esos sitios web es verídica y comprobada. Entonces siempre cuando tengamos que buscar la información para hacer nuestros trabajos, pues deberíamos dirigirnos a este tipo de páginas web porque son las que nos van a asegurar que toda la información que está allí contenida es información eh, pues que es comprobada y que es verídica y no es algo falso. Entonces, en ese sentido nos puede ayudar mucho para realizar nuestros trabajos, sobre todo pues en la parte de la universidad, que ya requiere de información este tipo que se encuentran en esta parte de estos sitios web. Les voy a mostrar a continuación un listado de unas páginas, no son las únicas páginas, hay muchas más páginas en donde está toda esta información académica. Pues el primero es Google Académico, que creo que varios han utilizado y realizado búsqueda de información para sus trabajos en este sitio, es como uno de los más conocidos, pero hay otros más. Los que están en este listado son sitios que están directamente relacionados con el área de ingeniería y por eso están aquí. Son de consulta gratuita. Habrán otros en donde la consulta no sea pues de esta misma manera gratuita, sino que habrá que pagar por la información que uno quiera adquirir. La universidad pues tiene unas bases de datos en donde si ustedes tienen su contraseña, que es generada directamente pues por parte de la universidad, allí van a encontrar información de libros, incluso esos libros pueden ser los mismos libros que están en física de áreas como estadística o ustedes que ven matemáticas, cálculo, bueno, toda esa parte, se pueden encontrar los libros en la web, en la página de la universidad y esos libros, algunos permiten la descarga en PDF a los computadores donde puedo hacer anotaciones, subrayarlo, y digamos que es una manera más fácil de tener la información y más cercana porque puedo tenerla desde mi computador. Entonces, esta es como la parte de esos buscadores académicos. Importante que de manera independiente trabajen y hagan el ejercicio de mirar cómo funcionan, porque más adelante van a tener que buscar una información. Y yo les voy a indicar qué tipo de información van a tener que descargar de estos buscadores académicos. Entonces, sí es importante que vayan haciendo un trabajo de manera independiente y consultan en estas páginas para que puedan más adelante pues hacer el trabajo que se les va a pedir. Si tienen de pronto alguna duda o alguna pregunta, me levantan allí la mano. La idea es que sí pregunten, porque este tema es la base de todo lo que se va a ver de aquí en adelante en el semestre. Si esto no queda claro,
pues lo demás va a presentar mucha más dificultad, pues al momento de ustedes realizar los trabajos. Entonces, por favor, si quiero que si tienen alguna pregunta o alguna duda, levanten la mano o habiliten el micrófono, porque pues igual este espacio es para aclarar esas dudas. Y lo otro, sí les pido que participen para que también de esa manera, pues hacer un poquitico más dinámica la parte de la clase. Preguntaba si utilizaba este tipo de normas en sus trabajos. ¿Alguno de ustedes ha utilizado las normas APA en los trabajos que han realizado aquí, por ejemplo, en la universidad o antes de ingresar a la universidad? ¿Han tenido pues que utilizarlas? ¿Tienen algún conocimiento en este tipo de normas? Sí, señora. Bueno, por ahí dijeron que sí. Listo. Me imagino que tendrá conocimiento en lo más básico, pero aquí pues vamos a ver esas normas a fondo. Voy a explicarles algunas cosas que sí son realmente importantes tenerlas allí presente y aprendérnoslas, y habrán otras en donde realmente pues ya estarán allí en la plantilla que vamos a utilizar, entonces no hay necesidad de entrar como tanto en ese detalle. Pero estas normas son unas normas que se inventaron hace muchos años por unos investigadores de Estados Unidos, unos psicólogos, en donde ellos tomaron la determinación para esa universidad en donde ellos trabajaban, pues se debía tener unas reglas o unos códigos para la presentación de los trabajos que se generaban dentro de la institución. ¿Para qué? Para que todo tuviera un orden y todos los estudiantes entregaran sus trabajos pues, de la misma manera. Los trabajos de grado, tesis y todo este tipo pues, de documentos que se daban en esa universidad. Entonces ellos tomaron como esa decisión de crear estas normas. Ellas se han ido actualizando a través de los años, porque igual ellas se inventaron como en 1962, hace muchos años, pero a este momento pues se siguen utilizando y han existido varias actualizaciones al día de hoy. Está hasta la 7ª edición, que es la que se trabaja aquí en la universidad, para realizar los trabajos y el trabajo de grado. Aquí se presenta el formato general, perdón, el formato general que debe tener esta parte de la estructura como tal del el documento. Pero en el caso de nosotros, como vamos a trabajar con la plantilla, esa plantilla ya tiene todas estas adecuaciones de ese formato general en cuanto al tamaño, el interlineado de dos, el alineado hacia la izquierda, la numeración de la página, el tipo de letra. Aquí pues nos dan como varios tipos de letras que pueden utilizarse para realizar estos trabajos, pero en este caso la plantilla de la universidad está con ese primer tipo de letra. Si ustedes quieren hacer una adaptación, podrían elegir cualquiera de los otros, pero teniendo presente de que deben cambiarlo en toda la plantilla. Recomendación que yo les hago, trabajen con el que ya tienen la plantilla para que no hagan el doble de trabajo, porque ella ya está allí codificada con ese tipo de letras. También está esta parte de esta saldría que ya les voy a explicar con la siguiente imagen, que es un espacio que se deja entre la margen y la primera línea de cada párrafo, y ese espacio es de 1,27, también la plantilla lo tiene allí, entonces digamos que nosotros con eso lo que vamos a hacer es que cada grupo descarga la plantilla y sobre ella va a trabajar, incluir la información que va a consultar en internet, la información que va a redactar para su trabajo y pues la va a poner allí. En cuanto a la parte de la paginación, pues se dan estos números arábigos, que son los números normales que nosotros conocemos. Allí se ve el interlineado, bueno, todo esto que se presenta aquí en esta imagen es lo mismo que estaba en la diapositiva anterior, sino que ya pues es algo más gráfico para tener allí como presentes si lo requieren para hacer otros trabajos de otras asignaturas con esto. En cuanto a la portada, también aquí hay un ejemplo en donde se indican los datos que se deben de llevar, o que se debe poner allí en esa portada, en el orden, debe de ir numerada desde la primera página, y la información que debe llevar para hacer este tipo de portadas en estos trabajos.
La plantilla ya la tiene, lo único que nosotros hacemos es reemplazar los datos que tiene esa plantilla por los datos pues de cada uno de los integrantes que va a realizar el trabajo, el nombre de la materia, la fecha de entrega, el título que le van a dar a su trabajo, entonces pues ya estaría allí. Esto lo requieren para otros tipos de trabajo, no para esta materia, sino pues para otras materias, entonces ahí está esa parte. Aquí hay unas abreviaturas, estas abreviaturas se utilizan sobre todo para hacer la parte final del trabajo, que es la tabla de bibliografía, porque allí se indican ciertos datos que van de manera abreviada, digamos que de la información que están viendo aquí, si hay dos que tenemos que aprendernos, porque lo demás, cuando se utilice el gestor de referencia de Word y ustedes aprendan a utilizarlo, estas abreviaciones salen de manera automática, pero si hay dos que se deben tener presentes porque las vamos a utilizar de manera manual y es esta que dice párrafo, estas siglas, y esta que está aquí que dice S.F que es sin fecha y ya más adelante pues voy a explicarles cómo se van a utilizar este tipo de información en nuestros trabajos. Lo que está aquí a continuación es algo, yo les había indicado que se iba a dejar una lectura, se dejó ahí en Teams para que la realizaran. Entonces voy a preguntar, ¿hicieron la lectura? ¿Alguien la hizo? Sí, profe. Bueno, por ahí me mencionaron que sí, no sé los demás, pero bueno, la idea es que yo les voy a preguntar y les quiero que participen porque nos debe quedar muy claro esta parte del plagio. Porque ahorita a continuación les voy a indicar como tal qué ha pasado en otros semestres cuando no tenemos claro esta parte del plagio. De acuerdo a esa lectura y lo que leyeron, y que se hablaba aquí de los derechos de autor y la importancia de esos derechos de autor, ¿cuál es la idea principal de ese ensayo que se leyeron? Y digamos que esa idea está muy ligada a un problema. ¿Alguien logró identificar cuál es ese problema que menciona esa lectura referente a esta parte del plagio y los derechos de autor? Profe, pues yo considero que el problema es, por ejemplo, como el recibir como los beneficios de alguna lectura escrita por otra persona, como decir, o sea, no dar ese respeto a la persona que hizo eso y recibir como sí, los beneficios, por decirlo así, o todo lo que tiene de bueno esa lectura o investigación que se hizo, ensayo o trabajo. Listo, sí, lo que mencionas es muy cierto y tiene mucho que ver y está relacionado con lo de la lectura. No sé, Ángel, quiero que iba a mencionar algo, ahí habilitó el micrófono, entonces no sé si vas a hablar de algo diferente a lo que nos dijo Daniel para que por favor intervenga. O no sé si alguien más vaya a mencionar algo sobre la lectura, lo que les estaba indicando, sobre ese problema que se menciona allí, que se presenta en cuanto a esa parte de los derechos de autor. Entonces, no sé si alguien logró identificar ese problema. Pues el problema que trata la lectura es que, digamos, algunas instituciones como universidades, colegios, deben implementar más como los textos o explicando e informando al estudiante cómo no hacer plagio, porque ahí decía y había como unas encuestas que muchos, basadas de que muchos universitarios o estudiantes, más del 50%, solo copiaba y pegaba y no sabía como tal que eso era plagio y que para no hacer plagio se necesita pues varias estructuras, que comillas, que citar al autor y todo eso que explicaba el texto. Entonces, más que todo eso es lo que entendí y que el texto da como unas bases para no hacer eso y también explica como las estructuras, que como el copyright, que referencias y todo eso para que así el lector entienda más sobre esto. Listo, sí, lo que tú mencionas es muy cierto, digamos que el problema que indicaban ahí en esa lectura es esa parte.
en donde ellos mencionaban que había como una tarea pendiente. Tú ahí indicabas que la universidad, pero en el texto hablaba mucho más sobre esa parte de educación secundaria en el colegio, y es que siempre se piensa que desde el colegio deben venir esas bases en donde a ti te indiquen todas estas normas para la parte de citación y no caer en esa parte del plagio, y que es una tarea que está pendiente desde esa educación escolar. ¿Por qué? Porque, bueno, muchachos, ahí se va a cortar, entonces nos volvemos otra vez a conectar por el mismo link, y si no, yo les pongo otro link nuevo allí para terminar la clase con la siguiente videollamada, ya con lo que hemos visto aquí, y la otra pues terminamos la clase, ¿listo? Entonces, ahorita que se desconecte, intentamos por el mismo link, si no, por donde encontraron el otro link en el Teams, ahí les pongo uno nuevo, si de pronto se nos dificulta entrar por este. Y lo que les mencionaba, sí, ese es el problema, y es que en el colegio no nos enseñan este tipo de cosas a la mayoría. ¿Qué pasa? Que entramos a la universidad y como no tenemos conocimiento, ignoramos eso, pues caemos en esta parte del plagio, y creo que es algo que a todos nos ha pasado, porque incluso a mí en el primer semestre de la universidad me pasó. Yo sí hice un trabajo, al final puse pues la bibliografía, pero copié y pegué unos links, y resulta que esa no era la manera correcta de darle la autoría pues a las personas y a los dueños de la información, y digamos que allí uno, por falta de conocimiento, cae en esa parte del plagio. Lo otro que se da aquí en esta imagen es que hablan pues como de honestidad, de ética, de valores, y eso va muy ligado porque ya va a depender de la persona si cae o no en el plagio luego de que tenga conocimiento de, como les digo, muchos por ignorar qué es o qué tipos o cómo se debe copiar la información, caemos en eso, pero ya luego que tenemos conocimiento de cómo se debe realizar y copiar la información de manera correcta, porque no quiere decir que yo no pueda copiar la información de otros autores. Claro, yo sí la puedo tomar, la puedo poner en mi trabajo incluso de manera literal como ellos la tienen, pero hay maneras de hacerlo. Y ya luego de conocer eso, ya entra más como la parte de la ética, los valores, de la honestidad, si hago o no hago plagio, porque ya es algo que yo sé que estoy haciendo. Algo también que estaba en esa lectura son unos tipos de plagio que se mencionan, los tipos de licencia que se mencionan. En total son 3 tipos de licencia. Funcionan para la parte de estos textos académicos, pero esas licencias también, algunas, digamos, la primera, que se llama copyright, que tiene todos los derechos amparados al autor, y reservados, también se da mucho en otra área, aparte de la literatura o de esta parte académica, y es en música. Entonces, digamos que la música también está amparada, las canciones, las letras, los ritmos, las melodías amparadas por esa licencia, que es un derecho en donde todo el dinero, los recursos económicos que se generen por esa obra, pues deben llegar directamente al dueño de la obra. Y en ese sentido, muchos caemos por falta de conocimiento, entonces de pronto hay unos libros en donde tienen este tipo de licencia y nosotros no sabemos de ello, y sacamos copias de esos libros cuando realmente ni copia se podría sacar, porque esa copia no está generando un recurso económico para el dueño de la obra, sino para la persona pues que está sacando allí o tiene el negocio de las fotocopiadoras. Entonces, digamos que algunos textos escolares, las novelas, los cuentos que nos ponían a leer en el colegio, tienen este tipo de licencia. Y se encuentra la información en las primeras páginas. Allí va a aparecer derechos reservados, o aparece ahí pues el nombre en inglés, o aparece un símbolo que es una C encerrada en un círculo, y es ese tipo de licencia. Hay otro tipo de licencia que se llama copyleft. Esa licencia del copyleft ya es un recurso que es público y que se utiliza para la parte educativa, pero no quiere decir que porque el autor de la información me permita a mí tomarla,
yo no le dé una atribución, no le dé ese derecho y no lo mencione en esa información que tomaba. Porque si es una licencia abierta, pero obviamente sí o sí, y eso no es mío, tengo que atribuir pues esa parte al dueño de esa información. Y la última licencia que está allí se llama Creative Commons y ya es una licencia en donde el autor de esa información decide cómo quiere que esa información sea conocida. Entonces algunos dirán, no, o sea, yo quiero que la información de mi trabajo no paguen por ella, sea algo gratis, pero pues que siempre se me dé reconocimiento. Otros pueden decir, lo que yo quiero es que conozcan parte de la información de mi trabajo, entonces yo voy y busco a veces en internet algún trabajo y más que todo pasan los artículos científicos y me sale un resumen, una introducción y si necesito más de ese documento, pues no me lo deja ver hasta que yo pague cierto dinero, pues por esa parte de la información. Entonces allí, en ese punto, pues habrá que pagar por la información si dado el caso la necesito. Otra parte de esa licencia puede ser que el autor diga, bueno, yo quiero que conozca mi obra, que toda la información que está allí puedan obtenerla, no me tienen que pagar nada, pero si van a compartir con alguien o en algún lugar esa información, lo hagan de manera completa y no parcial. Y en este sentido, digamos que aquí en Colombia hace un tiempo, hace muchos años, y fue como uno de los primeros casos de plagio que se evidenció aquí en el país, fue en una red social. Resulta que en esa red social un estudiante compartió una información de un artículo, le pareció muy interesante, dio atribución al dueño de la información a quien había escrito ese artículo, pero resulta que lo que él compartió en esa red social, pues no fue de manera completa, sino que fue algo parcial. Y resulta que la licencia que tenía ese artículo tenía la cláusula que no se podía compartir la información de esa manera. En ese sentido, y como es una red social y es masivo, entonces compartieron muchas personas y al final esa información llegó pues al dueño y cuando llegó al dueño, pues indicó que no se podía compartir de esa manera, que tenían que compartir todo el artículo y digamos que el chico pues que inició con esa parte de compartirlo en la red social pues presentó problemas legales debido a eso. Entonces digamos que es algo complejo en la parte de las canciones, mucho con los cantantes, pero digamos que en ese término muchos económicamente lo arreglan. En el caso de aquí de Colombia, dependiendo, porque hay diferentes tipos de plagio, dependiendo de eso, asimismo, será como el castigo que se dé por hacer ese plagio, por copiar y no dar derechos de autor de esa información. Entonces, digamos que si lo llevamos a algún documento que esté publicado en internet, en donde otra persona, digamos un estudiante, hace un trabajo de grado y en ese trabajo de grado realizó plagio y luego ese documento se compartió en la biblioteca de las universidades, porque eso es lo que pasa cuando ustedes presentan sus trabajos de grado, se comparten en la biblioteca y luego de que se comparten en la biblioteca lo hace de manera público para todas las personas, o sea, para todo el mundo, no solo la Universidad de Colombia, sino fuera de. En ese sentido, si se llega a determinar un plagio de esa manera en documentos que estén publicados en Internet, aquí en Colombia hay un artículo en la Constitución en donde se menciona que puede dar hasta 8 años de cárcel y 1.000 salarios mínimos. El hacer plagio de esta manera en donde se publica la información y que ya esa parte judicial quien va a decidir es a quien se le hizo el plagio porque él decide, bueno, yo quiero arreglar de manera legal, entonces si lo voy a arreglar de manera legal, digamos que en ese sentido, pues tendrá una multa, se le paga y de esa manera económicamente se haría, pero si él dice que no va a llegar a ningún arreglo, podría esa persona llegar hasta la cárcel.
Y si lo llevamos aquí en la universidad, digamos, a esta asignatura, en los trabajos de aquí, no es a ese punto de denunciar o que tenga problemas legales dentro de la universidad, pero sí puede afectarse, puede haber afectada la nota del trabajo. Porque dependiendo del tipo de plagio, puede ser un 2 o un 0, que no se puede recuperar, entonces en ese sentido, digamos que pues es algo complejo. Voy a dejar aquí de compartir porque ya se va a terminar la llamada, entonces